Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Advertising Week. Únete a Advertising Week Latam del 4 al 6 de noviembre en el Papalote Museo del Niño en CDMX, donde los líderes de la industria se reúnen para discutir las tendencias y desafíos que están marcando el momento. No te pierdas la oportunidad de aprender, conectar y sorprenderte. Regístrate ahora en el link de la descripción. Muy buenos días, hoy es martes preguntón porque tenemos varias dudas. ¿En cuánto más podría bajar la deuda de Pemex este 2025? Desde la empresa y desde Hacienda ya lanzan las primeras cifras. Y luego, ¿quién será el nuevo Jerome Powell? Ya hay 5 finalistas. Qualcomm quiere dar pelea a Nvidia y AMD con nuevos chips y viene una ola de despidos en Amazon. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se abren las apuestas para la deuda de Pemex. ¿En cuánto cerrará al término de este 2025? El director general y el director financiero de la compañía, así como el secretario de Hacienda, ya le pusieron número. A inicios de año, además de seguir ostentando el título de la petrolera más endeudada del mundo, la deuda de Pemex superaba los $100,000 millones. Sin embargo, con la estrategia de capitalización e instrumentos financieros creativos que ha venido implementando el equipo hacendario de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo las calificadoras de riesgo han ido mejorando sus perspectivas, incluso permitiéndoles subir unos cuantos escalones, cerca de recuperar el grado de inversión en al menos 2 casos, con Fitch y Moody's, porque S&P 500 nunca la degradó a basura, sino que también, pues la deuda sí ha bajado por debajo de esos $100,000 millones. Y ahora también son los principales actores los que ya cantan abierta y orgullosamente al mercado en cuánto más estaría bajando esta deuda al cierre de año. Y ahora que Pemex reportó sus estados financieros al tercer trimestre del año, este lunes 27 de octubre, escuchamos en la llamada con analistas al director financiero Juan Carlos Carpio estimar que con la estrategia precisamente de capitalización y financiamiento de Hacienda, con las notas precapitalizadas, pero también la recompra de bonos, el saldo de la deuda financiera se reduzca en 10% al final de este 2025 en comparación con 2024. En las últimas semanas, el que también dio su pronóstico fue el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien prevé que la deuda cierre este año en $85,000 millones. Y desde Hacienda, el secretario Edgar Amador prevé que la cifra se ubique en $80,000 millones. ¿Quién acertará con esta cifra? Esta seguridad se proyecta en el rescate financiero por $50,000 millones mediante la emisión de los pickups, como les decía, la recompra de bonos, pero también inyecciones presupuestales, un nuevo régimen fiscal, además de un fideicomiso de inversión. Pero más allá de la cantidad en apoyos o en cuánto se reduce la deuda, los problemas de Pemex siguen siendo estructurales y lo que realmente será la prueba definitiva de mejora para el mercado, más allá de bajar la deuda, es la rentabilidad mediante el reenfoque que hagan del negocio. Hoy Pemex muestra números rojos por culpa del declive de sus principales activos petroleros. Su producción registra el nivel más bajo en 40 años. También por la caída en la eficiencia de su negocio de refinación, sin olvidar la otra deuda, que es la de los proveedores y que, aunque hayan dicho que los pagos ya se estaban realizando, no se sabe de cuándo son ni a quiénes y a cuánto por cabeza. Según Pemex, hasta la fecha ha pagado $299,768 millones, o lo que vendrían siendo $16,300 millones. Entre enero y septiembre de este año, eso es lo que se ha pagado. Pero ya no han dado más detalles. En su plan estratégico, Pemex está reconociendo esos retos ante los inversionistas. Menciona que los desafíos son importantes, pero que buscan la mejora continua para lograr ese cambio estructural. Pemex necesita ser eficiente y rentable, y 2027 es un año clave porque es el año en el que el secretario Amador y también toda la directiva de Pemex prevé que ya no se requerirá ayuda del gobierno. Pero ese 2027 va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Los economistas están incrédulos de que así sea. Mientras tanto, al tercer trimestre, y pese a una mayor ayuda del gobierno en marcha, Pemex sigue reportando pérdidas, aunque 62% menores a las que presentaba en el mismo tercer trimestre, pero de 2024. Entre julio y septiembre de este año, la empresa vio una pérdida de $61,242 millones, que son unos $3,300 millones. Pemex lo atribuye a costos de ventas, deterioro de activos y una ganancia cambiaria ante la debilidad del dólar frente al peso.
Los ingresos cayeron un 11% anual ante menores exportaciones afectadas por volúmenes de crudo y precios más bajos, así como una caída en las ventas nacionales, particularmente de gasolina regular, diésel y combustóleo. Sobre los contratos mixtos con las empresas privadas, esos a los que no le están viendo un verdadero gana-gana, los directivos de Pemex dicen que van a firmar los primeros contratos a finales de este año. Pero un poco extraño, dado que la presidenta Sheinbaum en su primer informe de gobierno ya había dicho que ya se habían firmado 11 contratos, esto en el mes de septiembre. Quizás se trate de una nueva ronda de empresas, pero no queda del todo claro porque ni el gobierno ni los directivos de Pemex han explicado estos detalles. De acuerdo con Ángel Cid, el director de exploración y producción dentro de Pemex, la empresa tiene registradas a 40 compañías que han manifestado interés de participar en estos contratos mixtos, y serían desde compañías grandes, medianas, así como empresas de servicios. La encuesta. No creo que haya apuestas en Polymarket sobre cuánto cerrará la deuda de Pemex este año, ¿verdad? Por eso yo les pregunto, ¿cuál es su número? Voy a guardar sus respuestas y en febrero de 2026, cuando tengamos la foto completa de su último reporte del año 2025, veremos qué tanto se acercaron. Escríbanlo en los comentarios, guardaré sus respuestas. ¿En cuánto creen que bajará la deuda de Pemex en 2025? En otras noticias. Siguiendo con las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Quién será el próximo Jerome Powell? El secretario del Tesoro Scott Bessent confirmó el lunes 27 de octubre los nombres de los 5 finalistas que podrían suceder al presidente de la Reserva Federal. La decisión se tomaría a finales de este año. Tras varios nombres que se han barajado las últimas semanas, ahora el grupo de candidatos con mayor posibilidad se reduce a los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca Kevin Hassett y el ejecutivo de BlackRock Rick Ryder. Esto lo confirmó Bessent a la prensa arriba del Air Force One. Y Bessent es quien dirige las entrevistas para quien va a ocupar este puesto. Dice que planea realizar también una ronda adicional y que espera presentarle una buena lista al presidente Trump después del Día de Acción de Gracias. Y según los tiempos de Trump, se esperaría que tome una decisión antes de fin de año. Es posible que el próximo presidente de la Fed sea nombrado para un mandato de gobernador de la Fed de 14 años y que comienza a principios de 2026. Por otro lado, el mandato de Powell como presidente concluye el próximo mayo. Acciones y reacciones. Qualcomm quiere darle la pelea a Nvidia y AMD con sus nuevos chips. La empresa se disparó casi 20% en bolsa al anunciar una nueva línea de chips para centros de datos orientados a las tareas de inteligencia artificial y que pretende competirle a Nvidia y AMD, que son el 1-2 en esta carrera. El mercado reaccionó con fuerza y las acciones de la compañía se dispararon en Wall Street. Se trata de los modelos AI200 y AI250, lo que de alguna manera marca su regreso a la competencia porque hasta ahora la empresa había centrado su desarrollo de semiconductores en dispositivos móviles y conectividad inalámbrica. Como que Qualcomm dijo, ¿a dónde tan rápido? Y el mercado paga por ver. Tanto que según datos de Bloomberg, el 53.3% de los analistas recomienda comprar la acción, mientras que el 44% sugiere mantenerlo y solo el 2% dice que hay que vender. La pregunta aquí es, ¿cuál es la magia? ¿Qué es lo diferente? Qualcomm explica que sus chips se van a integrar en racks completos refrigerados por líquido, y estos racks son una especie de concentradores metálicos donde se instalan servidores y componentes para centros de datos. Bueno, eso es normal. Qualcomm lo que presume es que su arquitectura va a permitir operar con un consumo eléctrico de 160 kilovatios por rack, mientras soporta 768 gigabytes de memoria LPDDR por tarjeta. Y esto sería una capacidad superior a la de los productores actuales de Nvidia y AMD. Sus racks, o bueno, todo este paquete completo que está planeando Qualcomm, estarían disponibles entre 2026 y 2027. Yo repito, el mercado paga por ver. El último sorbo. Viene una nueva ola de despidos en Amazon. La empresa planea despedir a 30,000 empleados corporativos, y esto sería su más reciente de una serie de recortes de personal que ha llevado a cabo la compañía en los últimos años. Los despidos van a comenzar este mismo martes 28 de octubre. Fue la agencia Reuters la que reportó primero sobre esta noticia.
Recordarles que Amazon ya había ejecutado reducciones progresivas entre finales de 2022 y principios de 2023 y que totalizaron en más de 27,000 puestos. Todo esto como parte de los esfuerzos del CEO Andy Jassy por reducir costos tras la rápida expansión registrada que tuvieron en la pandemia. Desde entonces se han producido recortes más modestos en los equipos más o menos individuales. Pero aquí hay otro punto importante. No solo es este tema de reducir todo el esfuerzo que habían venido incrementando desde 2020. Amazon se está convirtiendo en un ejemplo visible de cómo el uso de las herramientas de inteligencia artificial sí está ocasionando ajustes en las plantillas laborales. El mismo Jassy, en junio de este año, dijo que la fuerza laboral de Amazon probablemente se reduciría a medida que la empresa aumentara el uso de la tecnología para realizar tareas que normalmente realizan las personas. Este comentario provocó pánico entre los trabajadores, que rastrearon incluso salas de chats anónimas en Internet en búsqueda de información sobre posibles recortes de empleo que a menudo se filtran de forma fragmentada, lo que dificulta evaluar su alcance y magnitud totales. Jassy escribió en un memorando aquel junio que es difícil saber exactamente cuál será el resultado final con el tiempo, pero que en los próximos años espera que esto reduzca la plantilla total y así obtendrán ganancias en eficiencia al utilizar ampliamente la inteligencia artificial en toda la empresa. Actualmente Amazon emplea un total de aproximadamente 1.55 millones de personas a nivel mundial. Pareciera entonces que no es tanto, pero si comparamos con lo que tenían en 2021, todavía época de pandemia, eran 1.6 millones. Entonces sí se ha venido observando esa reducción significativa que buscan de la plantilla laboral. 13 días para el Summit de Bloomberg Línea. ¿Ya tienen su boleto? Link en la descripción del episodio. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @laestrategiamx. En Instagram también sigan a La Estrategia del Día. Y a mí me encuentran como Jimena Business. En YouTube, los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.